Rocío arrojó la pequeña bolsa de su madre sobre la banqueta de cemento gastado. Dentro, apenas lo esencial para una vida que ya no cabía en casa. Un suéter tejido a mano, descolorido por el uso. Una fotografía antigua con las orillas dobladas y el frasco de pastillas que mantenía a raya el temblor de sus pulmones. La puerta se cerró con un golpe seco, un sonido que partió la tarde en dos y dejó un eco de finalidad en el aire. Doña Ángela se quedó inmóvil, una figura frágil en medio de la calle indiferente. Un viento frío levantó el polvo, envolviéndola como un presagio. Detrás de la madera, la voz de Rocío, ahogada por la rabia y el cansancio, sentenció: «A ver si la calle te cuida mejor que yo». El cerrojo giró, sellando no solo una puerta, sino el destino de una madre. El mundo pareció detenerse para doña Ángela. El ruido del tráfico lejano, los gritos de los niños jugando a la pelota, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Sus manos, manchadas por la edad, temblaron mientras se aferraba a la correa de su bolso. No eran lágrimas de autocompasión las que nublaban su vista, sino una incredulidad profunda, el dolor de una herida que no viene de un enemigo, sino del propio corazón. Cada bocanada de aire era una lucha, un recordatorio de su fragilidad física, pero en su interior, una dignidad silenciosa se negaba a quebrarse. Se sentó lentamente en el borde de la acera, el frío del concreto subiendo por sus huesos, y fijó la mirada en la puerta cerrada, como si esperara que se abriera y todo hubiera sido una pesadilla. Pero Rocío no sabía que no estaba sola en su crueldad. Desde la ventana de enfrente, tras una cortina de encaje amarillento, don Fermín observaba la escena. Su teléfono, un aparato modesto que apenas usaba para llamar a sus hijos, estaba en su mano. Al principio solo quería entender el origen de los gritos, pero su pulgar, casi por instinto, había presionado el botón rojo de grabar. La pantalla se convirtió en un testigo imparcial, un ojo de cristal que capturaba la humillación en silencio. No había juicio en la lente, solo la cruda verdad de una anciana abandonada bajo el sol de Ecatepec. El pequeño punto rojo parpadeaba, un corazón digital latiendo al ritmo de una injusticia que el barrio entero pretendía no ver. Ángela abrió su bolso con dedos torpes. Sus ojos buscaron la fotografía. En ella, una Rocío de 7 años sonreía, abrazada a su cuello, con la misma mirada vivaz que ahora se había endurecido por el resentimiento. Recordó el olor de su cabello, el peso de su cuerpo pequeño en sus brazos, las noches en vela cosiendo uniformes para que nunca le faltara nada. Había dedicado su vida a cultivar un futuro para su hija, sembrando sacrificios con la esperanza de cosechar gratitud. Ahora, sentada en la calle, se preguntaba en qué momento el amor se había convertido en una carga, en qué esquina del camino su presencia se había vuelto un estorbo. La foto no era un reproche, sino un doloroso recordatorio de un amor que parecía existir solo en el pasado. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen, a que el eco de la dignidad de personas como doña Ángela resuene en cada rincón del mundo y nos recuerde que la memoria y el respeto son el verdadero hogar que nadie nos puede arrebatar. Estas narrativas son un puente entre nosotros, una forma de asegurar que la soledad de uno se convierta en la reflexión de todos, impidiendo que el olvido sea el último refugio de los que más nos han amado. Las cortinas de las casas vecinas se movían sutilmente, miradas fugaces, susurros ahogados que el viento no alcanzaba a llevarse. La vergüenza no era solo de Ángela, era una mancha que se extendía por toda la cuadra, una culpa compartida por todos los que veían y callaban. La conocían de toda la vida, era la maestra Ángela, la que les enseñó a leer, la que regalaba dulces a los niños en las tardes. Ahora era un espectáculo incómodo,
un espejo de lo que la vejez y la soledad podían hacer en un lugar donde la supervivencia diaria dejaba poco espacio para la compasión. Su humillación pública era un recordatorio silencioso de la fragilidad de los lazos humanos. Con un esfuerzo que le costó el aliento, Ángela guardó la fotografía. Su gesto no fue de derrota, sino de una extraña serenidad. Acarició el suéter de lana, su única armadura contra el frío que se avecinaba con la noche. No había un plan, no había un destino, solo el instinto de sobrevivir al momento. Se irguió con la espalda tan recta como se lo permitían sus 74 años, y su mirada, aunque cansada, no perdió su brillo. Era la mirada de una educadora, acostumbrada a encontrar fuerza en el silencio y a enseñar con el ejemplo. En ese instante, en medio de su abandono, Ángela decidió que no sería una víctima, sería una lección viviente. Desde su ventana, don Fermín detuvo la grabación. La pantalla de su celular ahora contenía una prueba irrefutable, un fragmento de vida que pesaba más que cualquier palabra. Miró el archivo de video, un pequeño recuadro en su teléfono, y luego a la figura de Ángela, que comenzaba a caminar lentamente, sin rumbo fijo, por la calle que la había visto criar a su hija. Un dilema moral se apoderó de él. Debía borrarlo y respetar la privacidad de una tragedia familiar, o debía compartirlo y darle voz a quien se la habían quitado. Su dedo temblaba sobre la pantalla. Lo que no sabía era que esa grabación ya no le pertenecía. Era el grito silencioso de una madre, y estaba a punto de convertirse en el estruendo que despertaría a toda una comunidad. La noche cayó sobre Ecatepec con una indiferencia helada. Para Ángela, el anochecer ya no era una promesa de descanso, sino el comienzo de una vigilia forzada. Encontró refugio precario en el umbral de una ferretería cerrada, un pequeño hueco de concreto que la protegía del viento pero no del frío que se filtraba por sus huesos. Se envolvió en el suéter de lana tejido por sus propias manos, un abrazo de un pasado que parecía pertenecer a otra mujer. Los faros de los autos que pasaban barrían su figura, iluminándola por un instante para luego devolverla a la oscuridad. Cada sonido de la ciudad, desde la sirena lejana hasta el ladrido de un perro, era un recordatorio de su absoluta soledad. No lloraba. Simplemente respiraba, un acto consciente y doloroso que la anclaba al presente. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, la luz de un teléfono móvil iluminaba el rostro preocupado de don Fermín. En la quietud de su sala, el video se reproducía en un bucle silencioso una y otra vez. La imagen de Rocío cerrando la puerta, el gesto desamparado de Ángela, todo grabado con una claridad brutal. El archivo digital en su mano pesaba como una piedra. Se sentía un intruso, un ladrón de una intimidad dolorosa, pero también un testigo con una responsabilidad que no había pedido. Miró por la ventana hacia la acera vacía y un escalofrío recorrió su espalda. La maestra Ángela ya no estaba allí. La noche se la había tragado, y el silencio de la calle ahora le parecía una forma de complicidad. El amanecer trajo consigo el ruido de una ciudad que despertaba, ajena a la tragedia personal de una anciana. Ángela se movió con la lentitud de quien carga un peso invisible. Sus articulaciones protestaban con cada paso. El hambre era una molestia sorda, pero la sed era una urgencia afilada. En un parque cercano, bebió agua de una fuente pública con las manos ahuecadas, un gesto de humildad que nunca imaginó realizar. Se sentó en una banca, bajo la sombra de un árbol raquítico, y sacó la fotografía de su bolso. La sonrisa de la pequeña Rocío era un sol de un verano extinto. Acarició el rostro de papel, no buscando consuelo, sino tratando de entender el abismo que separaba a esa niña de la mujer que la había dejado en la calle. Don Fermín no había dormido. La duda lo había mantenido despierto, caminando de un lado a otro de su casa.
¿Qué derecho tenía él a intervenir? Era un asunto de familia, doloroso y privado. Pero entonces un recuerdo vino a su mente con la fuerza de una revelación. Vio a la maestra Ángela en el patio de la escuela primaria 20 años atrás, enseñándole a su propio hijo a trazar las letras de su nombre con paciencia infinita. Ella no era solo una vecina, era parte de la historia de su familia, de la historia del barrio. La injusticia dejó de ser anónima. Tenía el rostro de la mujer que había sembrado las primeras semillas de conocimiento en su hijo. La decisión se tomó sola, brotando no de la ira, sino de una deuda de gratitud. Se sentó frente a su vieja computadora, un aparato lento que usaba principalmente para leer las noticias. Abrió la página del grupo de vecinos en Facebook, un espacio virtual lleno de quejas sobre la basura y anuncios de comida a domicilio. Sus dedos, gruesos y torpes, temblaron sobre el teclado mientras adjuntaba el archivo de video. Por un momento dudó, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Luego, escribió una frase corta, un lamento que era a la vez una acusación y una súplica. Esto está pasando en nuestra calle. Que Dios nos perdone. Con un clic, la botella que contenía el grito silencioso de Ángela fue arrojada al vasto océano digital. Al principio, la reacción fue lenta. Un emoji de asombro, luego otro de tristeza, pero pronto los comentarios comenzaron a aparecer como gotas de lluvia antes de una tormenta. ¿Esa no es doña Ángela, la maestra? No puedo creer que alguien le haga esto a su propia madre. El video, crudo y sin edición, hablaba por sí mismo. Las caras de los vecinos, antes ocultas tras las cortinas, ahora se manifestaban en fotos de perfil. El murmullo de la calle se había convertido en un clamor digital. La vergüenza compartida que los había mantenido en silencio, ahora los impulsaba a hablar, a compartir, a exigir que alguien hiciera algo. La chispa que Fermín había encendido comenzaba a propagarse. Lejos del creciente incendio virtual, Ángela sintió un calor inesperado. Una mujer que atendía un puesto de tamales en una esquina la reconoció. Sin decir una palabra, le extendió un vaso de atole caliente y un tamal envuelto en hojas de maíz. «Para el frío, maestra», dijo en voz baja con una mirada que mezclaba respeto y compasión. Ángela aceptó el regalo con una gratitud que no cabía en las palabras. El calor del vaso se extendió por sus manos entumecidas, un pequeño ancla de humanidad en medio del naufragio. Por primera vez en 24 horas, alguien la veía no como un estorbo o un espectáculo, sino como la persona que siempre había sido. Esa pequeña conexión era un recordatorio de que no estaba completamente sola. La historia, sin embargo, ya no le pertenecía solo a ella ni al barrio. El video había saltado las barreras del grupo local. Alguien lo compartió en una página de noticias de Ecatepec, y de ahí la explosión fue imparable. Miles de personas lo vieron, lo compartieron, lo comentaron. La indignación se convirtió en una fuerza colectiva que buscaba un cauce. Los nombres de las agencias de asistencia social y de los derechos humanos fueron etiquetados una y otra vez. El acto privado de crueldad de Rocío se había transformado en un asunto público, un símbolo del abandono que sufrían tantos ancianos. Don Fermín miraba la pantalla, abrumado. Lo que había comenzado como un acto de conciencia individual se estaba convirtiendo en un movimiento. Dentro de la tienda de conveniencia, bajo la luz fluorescente y el zumbido monótono del refrigerador, Rocío pasaba productos por el escáner, ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. Se sentía extrañamente ligera, libre de una carga que la había oprimido durante años, pero en el torbellino de comentarios en línea, alguien finalmente conectó los puntos. Un antiguo alumno de Ángela reconoció a Rocío y escribió: «Ella trabaja en la tienda de la avenida principal».
La información, una vez liberada, se movió a la velocidad de la luz. En la oficina del gerente regional, un teléfono vibró con una notificación. El mundo digital había encontrado su objetivo, y la frágil libertad de Rocío estaba a solo una llamada de hacerse añicos. El albergue olía a cloro y a una calma impersonal. Para doña Ángela, el silencio era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Las sábanas limpias y la comida a horas fijas eran un refugio que su cuerpo agradecía, pero su alma se sentía a la deriva en un mar de rostros desconocidos. Ya no era la maestra Ángela, ni siquiera la madre de Rocío, era la ocupante de la cama número 7. Durante las largas horas de la tarde, se sentaba junto a una ventana que daba a un patio interior de cemento, y su mente viajaba hacia atrás, no con amargura, sino con la metódica curiosidad de un arqueólogo. Buscaba el punto exacto donde la estructura de su vida se había fracturado, el momento en que el amor que había construido, ladrillo a ladrillo, se había convertido en ruinas. A kilómetros de allí, en la ruidosa redacción de un periódico digital, una joven periodista llamada Mariana detuvo el desplazamiento de su pulgar en la pantalla. El video de don Fermín había llegado a su feed, compartido por un contacto de un contacto. Vio la puerta cerrarse, la figura frágil de la anciana, y sintió una punzada que iba más allá del interés profesional. Era el eco de su propia abuela, la historia de tantos otros ancianos olvidados. A diferencia de sus colegas que buscaban la siguiente noticia viral, Mariana vio los hilos de una historia más profunda, una sobre la memoria, la gratitud y la silenciosa erosión de los lazos familiares. Supo en ese instante que no podía dejarlo pasar. Aquel video no era solo un chisme de barrio, era el síntoma de una enfermedad social que necesitaba un diagnóstico. Ángela sacó de su bolso un pequeño portafolios de cuero gastado que había logrado salvar. Dentro no había joyas ni dinero, sino los verdaderos tesoros de su vida. Cartas de antiguos alumnos, un par de boletines de calificaciones de Rocío con estrellas doradas pegadas por ella misma y un recorte de periódico amarillento. Era un anuncio de un programa de becas universitarias de hacía 20 años. Lo miraba sin llorar, con una objetividad casi clínica. Recordaba las noches cosiendo ajeno para pagar las clases de regularización, el orgullo que sintió cuando Rocío fue aceptada. Había invertido cada gramo de su energía en ese futuro. Ahora, en la soledad del albergue, la pregunta que la consumía no era por qué su hija la había abandonado, sino cómo había olvidado. Mariana usó sus contactos para localizar la agencia de servicios sociales que había intervenido. Con una mezcla de insistencia y genuina preocupación, consiguió el permiso para visitar a doña Ángela. No iba en busca de una declaración sensacionalista, sino de la verdad que se escondía detrás de los 72 segundos de video. Cuando llegó al albergue, encontró a Ángela sentada junto a la ventana, exactamente como la había imaginado. Se presentó con suavidad, no como una periodista, sino como alguien que simplemente quería escuchar. Ángela la miró con sus ojos claros, cansados pero lúcidos, y por primera vez en días vio en la mirada de una extraña no lástima, sino un interés respetuoso. La conversación fluyó con lentitud, como un río que se abre paso a través de un terreno seco. Ángela no habló de la expulsión, sino de su vida como maestra. Habló de la emoción de ver a un niño aprender a leer, de los pequeños triunfos en el aula que daban sentido a sus días. Mariana escuchaba, tomando notas mínimas, permitiendo que el relato de Ángela pintara el retrato de una mujer definida por su vocación de servicio. La anciana no se presentaba como una víctima. Se describía a sí misma a través de los demás, de las vidas que había tocado. Fue entonces cuando, con un gesto casi tímido, Ángela le mostró el contenido de su viejo portafolios. El recorte de la beca yacía sobre la mesa entre ellas,
un testamento silencioso de un sacrificio olvidado. Con esa pieza del rompecabezas en sus manos, Mariana regresó a Ecatepec. No fue a la casa de Rocío, sino a la escuela primaria donde Ángela había enseñado durante más de 30 años. Habló con el director actual, con conserjes que la recordaban, y buscó a antiguos alumnos a través de las redes sociales. Lo que encontró fue un coro de voces llenas de gratitud y afecto. La maestra Ángela nos enseñó a creer en nosotros, le dijo un ingeniero que ahora vivía en otra ciudad. Usaba su propio dinero para comprarnos libros, confesó una enfermera del hospital local. La imagen de la anciana abandonada comenzaba a ser reemplazada por la de una gigante moral, una figura fundamental en la historia silenciosa de aquella comunidad. La investigación de Mariana la llevó a una antigua colega de Ángela, una maestra jubilada que vivía a unas cuantas calles de distancia. Fue ella quien le contó toda la historia. Le habló de cómo Ángela vendía postres los fines de semana y tomaba trabajos de costura por las noches para complementar los gastos de la Universidad de Rocío, incluso después de haber conseguido la beca. Todo era para que Rocío tuviera la vida que ella nunca tuvo, dijo la mujer con la voz quebrada. Ángela no solo le dio una educación, le entregó su propia vida en bandeja de plata. La verdad era más profunda y dolorosa de lo que el video jamás podría mostrar. No era la historia de una hija cansada, sino la de una deuda sagrada que había sido traicionada. Esa noche, en la soledad de su apartamento, con el brillo de la pantalla iluminando su rostro, Mariana sintió el peso de la responsabilidad. Tenía todos los hechos, todas las voces, todas las pruebas de un amor inmenso y una ingratitud devastadora. No escribiría una simple nota de indignación. Escribiría la historia que Ángela no se había atrevido a contar, la historia que la comunidad había olvidado. Sus dedos se movieron sobre el teclado, no con la rapidez de un periodista persiguiendo una fecha de entrega, sino con la precisión de alguien que está a punto de restaurar un equilibrio roto. Un título comenzó a formarse en su mente, una frase que sería a la vez un homenaje y una sentencia. Lo que estaba a punto de escribir no solo cambiaría la vida de Rocío, sino que obligaría a todo un barrio a mirarse en el espejo. La pantalla del ordenador era la única luz en la modesta sala de Mariana, un faro en la oscuridad de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía, ajena al poder que se estaba gestando en aquel pequeño apartamento. Cada palabra que tecleaba se sentía pesada, cargada con el peso de una vida de sacrificios silenciosos. No estaba escribiendo una simple noticia para generar clics o indignación pasajera. Estaba llevando a cabo un acto de restitución. Era la voz de los antiguos alumnos, el testimonio de la colega jubilada, la evidencia del portafolios de cuero. Todo convergía en un solo punto, en una verdad tan clara y afilada como un fragmento de cristal, lista para cortar el velo de olvido que cubría la historia de doña Ángela. Sus dedos se movían con una precisión quirúrgica sobre el teclado, tejiendo los hilos de la narrativa. Contrastaba la imagen de la anciana frágil y abandonada con la de la maestra incansable que vendía postres para comprar libros de texto. Describió las noches de costura bajo la luz de una lámpara débil para pagar un curso que la beca no cubría, un detalle que ni la propia Rocío recordaba. Cada frase era un ladrillo en un muro de verdad ineludible. Y entonces lo coronó con un título que no era una acusación, sino un epitafio para la gratitud muerta. La maestra que le regaló un futuro a su hija y recibió la calle como pago. Era más que un titular, era una sentencia moral. Con un clic, el artículo fue liberado en el silencio digital de la madrugada. Al principio fue un goteo, compartido en los mismos grupos de vecinos donde el video había causado furor. Pero la reacción esta vez fue diferente. La indignación inicial, visceral y ruidosa, dio paso a un silencio reflexivo, a una vergüenza más profunda.
El artículo no solo mostraba la crueldad, sino que explicaba su contexto, revelando la magnitud de la deuda traicionada. Ya no se trataba de una hija cansada, sino de una heredera que había quemado el testamento de amor que le habían legado. La historia se propagó de nuevo, pero esta vez no como una llama de ira, sino como una ola de conciencia. Don Fermín leyó el artículo en su vieja computadora al amanecer, con una taza de café en la mano. Las palabras de Mariana dieron forma y sentido a la cruda imagen que él había capturado. Sintió que el peso en su conciencia se aligeraba, reemplazado por una extraña sensación de justicia cumplida. En las calles del barrio, los vecinos que habían susurrado tras las cortinas ahora hablaban abiertamente. El artículo les había devuelto la memoria. Ya no era la pobrecita Ángela a la que habían visto sentada en la acera. Era doña Ángela Morales, un pilar moral de su comunidad, una mujer cuya historia ahora les pertenecía a todos. La figura de la víctima se había desvanecido, y en su lugar se erigía la de una heroína silenciosa. El mundo de Rocío se detuvo a las 10 de la mañana, durante su descanso en la trastienda de una nueva tienda de abarrotes, donde había conseguido trabajo temporal. Una compañera, sin malicia, le mostró su teléfono. ¿No es esta la calle donde vives? Rocío miró la pantalla y el aire abandonó sus pulmones. El título del artículo la golpeó con la fuerza de una bofetada. Lo leyó 1, 2, 3 veces, mientras los detalles de los sacrificios de su madre, ahora expuestos al mundo, desmantelaban una por una las justificaciones que había construido para protegerse. La imagen que tenía de sí misma, la de una hija mártir y agotada, se hizo añicos contra la verdad irrefutable de un amor que ella había elegido olvidar. No fue la humillación pública lo que finalmente la quebró. Fue la mención de los postres de 3 leches que su madre vendía en la puerta de la escuela. Fue el recuerdo de las noches en que la oía toser junto a la máquina de coser. Fueron los boletines con estrellas doradas que la periodista describía. Cada sacrificio de su madre, ahora expuesto y validado por extraños, era una espina en su memoria, un recordatorio de que no había desechado a una enferma, sino a la arquitecta de su propia vida. El resentimiento que la había alimentado durante años se evaporó, dejando un vacío helado que solo podía llenarse con la magnitud de su propia ingratitud. En el albergue, una trabajadora social le mostró a Ángela el artículo en una tableta, con voz suave y respetuosa. Ángela leyó el texto con una calma que desarmaba, sus dedos siguiendo las líneas que contaban su propia historia. No hubo lágrimas de alegría ni un gesto de triunfo, solo un asentimiento lento, una profunda y dolorosa validación. Por primera vez en muchos años, alguien había mirado más allá de su enfermedad y su vejez, y había visto el valor de su vida. No era la humillación de su hija lo que le traía paz, sino la certeza de que sus sacrificios no se habían perdido en el viento del olvido. Su historia, finalmente, había sido contada. La noticia se esparció por los pasillos del albergue como un rumor sagrado. Los otros residentes y el personal comenzaron a mirar a Ángela con una nueva reverencia. Dejó de ser la ocupante de la cama 7 para convertirse en un símbolo de dignidad y resistencia. Su presencia silenciosa adquirió un nuevo peso. Ya no era una víctima del sistema o de una familia rota, era la protagonista de una lección de vida que todos a su alrededor estaban aprendiendo. El poder había cambiado de manos. No residía en la puerta cerrada de Rocío ni en el video viral, sino en la fuerza moral de una mujer que, sin pedir nada, había recuperado su lugar en el mundo. Para Rocío, las paredes de su pequeño apartamento comenzaron a encogerse, cada rincón un eco de la voz de su madre. La condena anónima de las redes sociales era un ruido lejano comparado con el grito ensordecedor de su propia conciencia. El artículo de Mariana no le había dejado escapatoria.
Había expuesto la verdad no para castigarla, sino para iluminar el camino de regreso. Un camino que ahora parecía un abismo infranqueable. El perdón era una posibilidad lejana, una gracia que no merecía, pero el silencio ya no era una opción. Sabía que debía enfrentar el rostro de la mujer a la que le había quitado todo, aunque no supiera qué encontraría en su mirada. El día que Rocío decidió enfrentar su vergüenza, el cielo de Ecatepec estaba cubierto por una capa de nubes grises, tan densas como la culpa que oprimía su pecho. Cada paso hacia el centro de apoyo se sentía como una caminata sobre vidrios rotos. Las miradas de los extraños en la calle parecían taladrarla. Cada murmullo una acusación. Ya no era una mujer anónima, era la hija del artículo, la protagonista de un video que había desnudado su alma frente al mundo. El peso de su acto ya no era una carga privada, sino una condena pública que la seguía como su propia sombra, recordándole que hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse de la misma manera. Llegó a la entrada del albergue, un edificio de fachada austera que parecía un tribunal. El aire en la recepción olía a desinfectante y a rutinas impersonales. Una mujer, tras un mostrador de acrílico, la miró sin expresión alguna, pidiéndole su nombre con una frialdad profesional que la despojó de cualquier familiaridad. Rocío ya no era la hija que venía a ver a su madre. Era una visitante más, sujeta a horarios y protocolos. La hicieron esperar en una pequeña sala con sillas de plástico, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared, cada segundo un martillo golpeando sobre el yunque de su conciencia. La espera se alargó, un purgatorio de silencio y autoevaluación. En esa sala estéril, despojada de las distracciones de su vida cotidiana, Rocío se vio obligada a confrontar el eco de sus propias acciones. El rostro cansado de su madre, su propia voz áspera resonando en su memoria, la puerta cerrándose con un golpe definitivo. No había excusas que la consolaran. El agotamiento y el resentimiento que antes le parecían razones válidas, ahora se revelaban como los cimientos endebles de una crueldad que no tenía justificación. El poder había cambiado de manos. Antes, ella controlaba la puerta de la casa. Ahora, esperaba humildemente a que se abriera la puerta de una sala de visitas. Cuando doña Ángela entró, no lo hizo como la figura frágil que Rocío había arrojado a la calle. Caminaba con una lentitud que no era de debilidad, sino de una deliberada serenidad. Su ropa, aunque sencilla y prestada, estaba impecable. Su mirada no contenía el fuego del rencor ni la súplica de una víctima, sino la calma profunda de alguien que ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado tierra firme dentro de sí misma. Se sentó frente a Rocío, separadas por una pequeña mesa de formica, y esperó. No había en ella ansiedad ni prisa. Era la maestra esperando que el alumno estuviera listo para dar su respuesta. Las palabras de Rocío tropezaron al salir, una cascada desordenada de disculpas, lamentos y justificaciones. «Mamá, yo no quería, estaba tan cansada, tan sola, no sabía qué más hacer». Su voz se quebró, pero sus lágrimas no encontraron eco en el rostro sereno de su madre. Ángela la escuchó sin interrumpir. Su silencio era un vasto espacio donde las excusas de Rocío se desvanecían, revelando su verdadera pequeñez. La ausencia de una reacción airada fue más desarmante que cualquier grito. Rocío se dio cuenta de que no estaba hablando con la madre que había abandonado, sino con la mujer que había renacido de ese abandono. Cuando Rocío finalmente cayó, agotada por su propia confesión, un silencio denso se instaló entre ellas. Ángela la miró, y en sus ojos había una tristeza antigua, la de un amor que había sido puesto a prueba más allá de sus límites. No era lástima lo que Rocío veía, sino una especie de despedida. La conexión que las había unido
tejida con hilos de dependencia y resentimiento, se había roto. Ángela había encontrado en su soledad una fuerza que ya no dependía de la aprobación o el arrepentimiento de su hija. Ahora era ella quien dictaba los términos de su propia paz. Finalmente, Ángela habló. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad irrevocable. «Te perdono, hija», dijo. Y Rocío sintió un atisbo de alivio que se extinguió casi al instante. «No para que tú duermas en paz», continuó Ángela, su mirada fija y clara, «sino para que yo pueda vivir la mía». En esa frase estaba contenida toda la justicia. No era una absolución, sino una liberación. Ángela se estaba perdonando a sí misma por haber esperado un amor que no llegó, y al hacerlo, se liberaba del peso de la herida. Le devolvía a Rocío la responsabilidad de vivir con sus propias acciones. Rocío se quedó sin palabras. El perdón que había recibido se sentía más pesado que una condena. Comprendió que no habría un regreso a casa, ni una reconciliación que borrara el pasado. La lección final de su madre, la maestra, era sobre las consecuencias. Se levantó y salió del albergue, sintiendo sobre sus hombros no el alivio del perdón, sino el peso ineludible de la memoria. Ángela la vio marcharse a través de la ventana, una figura que se encogía con la distancia. Luego, con una calma absoluta, se dio la vuelta, alejándose del cristal que la separaba de su pasado. El perdón había sido concedido. La verdad, al fin, hablaría por sí sola. Las semanas que siguieron al encuentro no trajeron para Rocío el alivio del perdón, sino el peso de una libertad amarga. Caminaba por las mismas calles de Ecatepec, pero el barrio que antes le parecía una jaula, ahora se había convertido en un desierto. Cada rostro que encontraba, cada puerta cerrada, era un espejo de su propio vacío. Consiguió un trabajo en otra ciudad, lejos de las miradas que la juzgaban, pero la distancia no podía borrar la memoria. La soledad que tanto había anhelado se sentía ahora como un exilio autoimpuesto, un silencio poblado únicamente por el eco de las palabras de su madre, un perdón que no absolvía, sino que la sentenciaba a vivir con la verdad de lo que había hecho. Mientras tanto, en el centro de apoyo, doña Ángela había encontrado un propósito renovado. Su cama, la número 7, ya no era un símbolo de abandono, sino el epicentro de una nueva comunidad. Por las tardes, los otros residentes se reunían a su alrededor mientras ella les leía en voz alta fragmentos de novelas viejas, su voz suave y firme devolviéndoles mundos que creían perdidos. Su fragilidad física permanecía, pero su espíritu se había fortalecido. Ya no era la madre de Rocío ni la víctima de un video viral. Era de nuevo la maestra Ángela, una mujer cuya dignidad no residía en las paredes de una casa, sino en el respeto que había sabido sembrar en los corazones de otros. La historia de Ángela, avivada por el artículo de Mariana, había despertado algo más que indignación en el barrio. Don Fermín, con su modesto celular, creó un grupo llamado Vecinos que Cuidan. Lo que comenzó como una iniciativa para llevarle compras a un anciano solitario, pronto se convirtió en una red de voluntarios que visitaban, acompañaban y escuchaban a los mayores del vecindario. Las cortinas que antes se movían para espiar, ahora se abrían para dar la bienvenida. El silencio cómplice se había transformado en un murmullo de solidaridad, probando que la misma tecnología que puede exponer una herida también puede ser la herramienta para empezar a sanarla. Un día, Ángela recibió una visita inesperada. Era Mariana, la joven periodista que no venía con una libreta, sino con un pequeño ramo de flores silvestres. Se sentaron en el patio interior, bajo el sol de la tarde, y hablaron no de la historia que las unió, sino de la vida. Mariana le contó cómo el artículo había inspirado a personas de otras ciudades a crear redes de apoyo similares. Ángela escuchaba, con una sonrisa serena. El dolor que había sufrido se había convertido en una semilla,
Y ahora, gracias a una extraña, estaba viendo florecer sus frutos en jardines que nunca habría imaginado. Su sacrificio, finalmente, había encontrado un eco universal. Rocío, en su nueva vida anónima, comenzó a realizar pequeños actos de penitencia silenciosa. Dejaba bolsas de comida en la puerta de iglesias, donaba una parte de su sueldo a asilos de ancianos y se ofrecía como voluntaria en comedores sociales durante sus días libres. No buscaba redención ni el aplauso de nadie. Cada gesto era un intento de equilibrar la balanza de su propia alma, una forma de honrar a la madre a la que no podía volver. Sabía que nunca podría reparar el daño que había hecho, pero quizás, solo quizás, podría construir algo bueno sobre las ruinas de su propio fracaso. Una tarde, mientras organizaba los libros donados en la pequeña biblioteca del albergue, doña Ángela encontró una vieja edición de un libro de poemas. Con dedos cuidadosos, abrió el portafolios de cuero que siempre la acompañaba. Sacó la fotografía de la pequeña Rocío, aquella que había sido su ancla en la tormenta. La miró por un largo instante, no con la herida del abandono, sino con la melancolía serena de quien contempla un recuerdo lejano. No la guardó. Con un gesto lento y deliberado, la usó como marcapáginas y cerró el libro, dejándola descansar entre versos de olvido y esperanza. Pero aún quedaba un gesto final, uno que no dependería de ella, sino del eco de su propia historia. El albergue recibió una donación anónima, una colección completa de enciclopedias y material didáctico para crear una pequeña escuela para adultos mayores. Junto a los libros, una nota simple con una caligrafía temblorosa decía: «Para que la maestra Ángela nunca deje de enseñar». Don Fermín, al verla, sonrió. La comunidad no solo la había salvado, sino que ahora le devolvía su vocación. Ángela, rodeada de sus nuevos alumnos, abrió el primer libro. Su voz, aunque frágil, llenó la sala con una autoridad ganada a pulso. Porque el amor de una madre puede ser olvidado por un hijo, pero cuando una comunidad lo recuerda, se vuelve eterno. Pasaron los meses, y la pequeña escuela dentro del albergue se convirtió en un faro de luz en la comunidad. La noticia de las clases de doña Ángela llegó a oídos de Rocío a través de un recorte de periódico local que alguien dejó olvidado en la cafetería de su nuevo trabajo. Leyó sobre el proyecto, sobre la dignidad restaurada y el propósito reencontrado, y sintió una punzada que no era de envidia ni de resentimiento, sino de una profunda y dolorosa admiración. Esa noche, impulsada por una necesidad que no podía nombrar, tomó un autobús de regreso a Ecatepec, no para pedir ser admitida de nuevo en la vida de su madre, sino simplemente para ser testigo del milagro que su propia crueldad había, sin querer, puesto en marcha. Se detuvo en la acera de enfrente, oculta en la penumbra de la noche, una espectadora anónima de su propio pasado. La ventana de la sala común del albergue estaba iluminada, proyectando una cálida luz dorada sobre el asfalto. A través del cristal podía ver las siluetas de varias cabezas canosas inclinadas con atención. En el centro de todas ellas, de pie junto a una pizarra donada, estaba la figura de su madre. No podía oír su voz, pero podía ver su gesto, la forma en que su mano se movía para enfatizar una palabra, la paciencia infinita en su postura. Vio a don Fermín sentado en primera fila, tomando notas con torpeza. En ese instante, Rocío comprendió que su madre no había sido rescatada. Se había salvado a sí misma, construyendo un nuevo hogar en el único lugar que nadie podría arrebatarle jamás: su vocación. Dentro de esa sala, el aire vibraba con una energía que el albergue no había conocido nunca. Doña Ángela no solo enseñaba a leer y escribir, estaba devolviendo a sus alumnos los mundos que la vejez y el olvido les habían robado. Leía en voz alta pasajes de la historia de México,
y en los ojos de un anciano que había sido campesino volvía a brillar el recuerdo de la tierra. Ayudaba a una mujer a escribirle una carta a un nieto lejano, y las palabras se convertían en un puente sobre un abismo de silencio. Su fragilidad física seguía ahí, un recordatorio constante de su mortalidad, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Había transformado el dolor de su abandono en un propósito que ahora sanaba a otros, convirtiendo el final de su historia en un nuevo comienzo para muchos. Antes de que el alba despuntara, Rocío dejó un paquete en la puerta del albergue. No había remitente, solo una caja de cartón sellada con cuidado. Se marchó sin mirar atrás, subiendo al primer autobús que la alejaría de nuevo de la ciudad. Cuando una de las cuidadoras encontró la caja por la mañana, la llevó directamente a Ángela. Dentro no había dinero ni una carta de disculpa. Había un proyector de diapositivas seminuevo, varias cajas de libros con letras grandes y en el fondo un par de anteojos de lectura de alta graduación. Exactamente los que Ángela necesitaba, pero nunca se había permitido comprar. No hubo una nota, pero el mensaje era tan claro como el cristal a través de los nuevos lentes. No era una petición de perdón, sino una ofrenda a su legado. Ángela se probó los anteojos. Las letras borrosas del libro que tenía en sus manos de repente se volvieron nítidas y definidas. Una sola lágrima rodó por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza ni de alegría, sino de una paz compleja y definitiva. No dijo nada, simplemente cerró los ojos por un instante, aceptando el gesto como lo que era, el punto final de un capítulo doloroso. Más tarde ese día, mientras usaba el nuevo proyector para mostrar imágenes de antiguas pirámides a sus alumnos fascinados, supo que el ciclo se había cerrado. El perdón que había otorgado para liberarse a sí misma había, de alguna manera, enseñado a su hija la lección más difícil de todas, que el verdadero amor no exige un regreso, sino que inspira la construcción de algo bueno en la distancia. Desde su ventana, don Fermín observaba la escena. Sacó su teléfono, el mismo que había capturado la injusticia, y en lugar de grabar, tomó una fotografía. En ella, la luz del proyector iluminaba el rostro sonriente de Ángela, rodeada de sus alumnos. Envió la imagen al grupo de vecinos que cuidan, con un simple mensaje: la memoria de nuestro barrio está viva. El pequeño aparato, que una vez fue testigo de la crueldad, se había convertido en el cronista de la redención, no de una persona, sino de una comunidad entera que había aprendido a cuidar de sus raíces. Porque la dignidad de una madre puede ser arrojada a la calle y su amor olvidado por la mano de un hijo, pero cuando una comunidad lo recoge, lo honra y lo reescribe en los corazones de muchos, su historia deja de ser un lamento y se convierte en un legado inmortal.